estamos en la mitad de una situación muy complicada. Ese es de alguna manera el sentido de su columna. Sí, Juan, yo creo que pues yo tengo 65 años y en toda mi vida no recuerdo un momento tan crítico, tan sensible y tan peligroso para Colombia como el que estamos viviendo hoy. Y siento que quizá como un esfuerzo por blindarse del efecto psicológico y anímico que genera todo esto, las personas se están escudando en ridiculizar la situación, en caricaturizar la situación, y eso nos hace mucho daño, porque después de repartir un meme que nos ha parecido muy simpático, especialmente porque es muy agresivo, porque es descalificador, eh, como que nos sintiéramos liberados, y en la medida en que la sociedad siga en esa tónica, vamos a perder el país, en mi concepto. Yo sí creo que aquí lo que necesitamos es altura, es decencia, son buenas maneras, es protocolo, es profundidad, es seriedad en las propuestas, y lo que estamos viendo es todo lo contrario, y eso es muy peligroso, Juan. En su columna, doctor Hans, hace referencia a que está en riesgo la democracia. ¿Usted ve a un presidente que coquetea con una dictadura? Sí, es que yo en alguna otra columna escribía que qué tan cierto es que Colombia es una democracia. Nosotros sacamos pecho diciendo Colombia es una de las democracias más antiguas de América Latina, y yo me pregunto qué tan cierto es eso por lo siguiente. Todos sabemos que en Colombia el voto no es obligatorio, y casi la mitad, un poco menos de la mitad de los colombianos que pueden votar no votan. Y según un estudio reciente ya de hace 2 o 3 años, de Amnistía de Transparencia Internacional, en Colombia el 40% de los que votan están dispuestos a vender su voto. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente somos una democracia o aquí lo que hay es un negocio de poder derivado de un enorme caudal de recursos, la mayoría de, como menciono yo en mi columna, esa cloaca de recursos de origen nefasto, de origen ilegal? Entonces, yo sí creo que la democracia está en un grave riesgo, lo poco que yo creo que nos queda de democracia, y creo que todos los síntomas y todas las señales van hacia la destrucción de ese equilibrio de los poderes, de esos pesos y contrapesos, la autonomía de las instituciones fundamentales, y eso es muy preocupante. Ex rector, usted dice en su columna, lo cito también, desde hace meses, tal vez años, se viene tejiendo una estrategia con olor a reelección, aunque formalmente inconfesable, y luego explica pues algunas de las estrategias en las que ha estado el gobierno en los últimos meses, pero el presidente ha sido enfático también en plaza pública, en varios discursos, por lo menos en 5 ocasiones, en decir que él no quiere reelegirse. ¿Usted cree, a pesar de eso, que el presidente tiene esa intención? Yo sí creo, a mí no me cabe la menor duda, porque es que creo que estratégicamente al presidente no le convendría abiertamente decirlo, en algún momento lo dirá, pero cuando uno ve a sus alfiles, a su equipo de trabajo en escenarios públicos, masivos, proponiendo la reelección del presidente Petro, eso es libreteado, eso no es espontáneo. Aquí estamos viendo una enorme cantidad de columnas de humo que hacen que la ciudadanía pierda la visibilidad de todo lo que realmente está sucediendo, pero yo sí creo que se está tejiendo una estrategia de reelección. El mismo presidente y su equipo han venido diciendo que el poder tradicional colombiano no va a volver a regresar al poder, y el presidente de alguna manera lanza señales diciendo que la continuidad la tendrán que tener quienes estén alineados con su proyecto, pero uno sí ve señales muy claras de personalidades en eventos masivos lanzando la propuesta de la reelección del presidente Petro.
Y repito, yo creo que eso es absolutamente libreteado. Ex embajador, ¿usted cree que la oposición en general se está equivocando al enfrentar las ideas y aún las ideas del presidente Petro sin hacer propuestas más allá de la oposición per se? Sí, yo creo que lo que se requiere y lo que el país necesita con urgencia, entre otras, para recibir una bocanada de oxígeno sanador, es ver en el escenario propuestas concretas, aterrizadas, sustentadas, no confrontacionales, sino agresivas. Yo siempre, si me permiten, uso el ejemplo del intento de proceso de paz del presidente Pastrana, que todos sabemos lamentablemente salió mal, pero digo, ¿qué hubiera pasado en el país si las FARC al final de ese proceso lo que hubieran entregado hubiera sido un territorio con un modelo de educación absolutamente novedoso y avanzada, con un modelo de salud ejemplar, con un modelo de descentralización, etcétera? Y lo que terminamos encontrando fueron caletas, fueron secuestrados, fueron laboratorios de cocaína. Se perdió esa oportunidad. Entonces yo sí creo que aquí hay un espacio para que gente seria, gente pensante, gente capaz, empiece a hacerle al país propuestas concretas, sustentadas, viables y con enorme responsabilidad y por encima de todo con profundo respeto. Es que yo creo que en últimas, y respetar a la institucionalidad es respetar a toda la ciudadanía. Escuchan ustedes al doctor Hans-Peter Knudsen. Él es un reconocido académico, fue rector varios periodos en la Universidad del Rosario, ha estado en el servicio exterior como embajador y es un agudo pensador. Quiero leerles este párrafo para formularle la pregunta al doctor Hans-Peter. Lo que se viene requiere mucho más que ironía, requiere calma, inteligencia, decoro, requiere análisis riguroso, estrategia colectiva y visión de país. Requiere altura moral y una profunda convicción democrática. No podemos seguir chapoteando en el mismo lodo esperando que por arte de magia las cosas cambien. Hay que emerger del barrial y eso solo será posible con propuestas serias, articuladas, decentes, con una nueva narrativa que no solo denuncie la podredumbre, sino que inspire una alternativa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los ciudadanos? ¿Qué hacemos los de los medios? ¿Cómo acompañamos el propósito colectivo en el país que usted esboza en esta columna? Sí, yo creo, como lo menciono ahí en la columna, que cada uno de nosotros puede hacer mucho más de lo que podría pensar. Y lo primero es que yo creo que tenemos que empezar a informarnos con mucha rigurosidad. Tenemos que no tragar entero, tenemos que perder esa necesidad de retuitear o de reenviar o de replicar mensajes que nos parecen graciosos porque casi siempre son muy agresivos contra alguien, contra el presidente o algún miembro del gobierno, y simplemente de manera acelerada lo distribuimos masivamente y resulta que con eso estamos o transmitiendo una fake news o estamos ayudando a una estrategia. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cuestionar la información que nos llega, es analizarla, es aplicar nuestra malicia indígena alrededor de la información. Lo segundo es que yo creo que tenemos que propiciar lo que Juan recuerda muy bien y lo vive, se acostumbró en Bogotá mucho tiempo, que son las famosas tertulias. Yo creo que hay que promover tertulias para hablar en profundidad sobre temas en los barrios, en las familias, en las universidades, en los colegios, de manera pausada y de manera abierta, porque otro de los elementos sociales complejos es que hemos perdido totalmente la capacidad de tolerancia y quien opina o piensa distinto a lo que yo creo es una persona que hay que descalificar. Y yo creo que tenemos que aprender a conversar, a tener conversaciones inteligentes. En algún estudio que se hacía sobre conversaciones, decían
decían, en Colombia conversamos en modo descarga. Y yo preguntaba, ¿cómo así en modo descarga? Y me decía, sí, fíjese, en una reunión están 12 personas y están hablando sobre un tema y hay alguien que quiere hablar y empieza a levantar la mano, pero obsesionado con tomar la palabra, y por estar obsesionado por tomar la palabra, se desconecta de la conversación. Sí. Y cuando finalmente puede hablar, entonces viene una descarga y dice la verdad revelada. Y apenas termina, en un porcentaje muy alto, coge su celular y empieza a chatear. O sea, la conversación no se dio. Ya. Doctor Knudsen, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Yo le quería preguntar ¿cómo está usted? Yo le quería preguntar por algo más concreto, es decir, es muy serio y muy profundo y muy importante lo que usted está proponiendo, lo de las tertulias, lo de la manera de conversar, pero ¿cómo se puede concretar eso para que en este país haya un cambio? Porque pues ahora llegan las elecciones, ¿no? Y ahí habrá un cambio. ¿Cómo podemos concretar eso para que de verdad funcione? Porque lo demás, y es muy importante, repito, pues son muy buenas intenciones y es una propuesta muy inteligente. Sí, los candidatos tienen que empezar a aterrizar propuestas concretas, elementos de lo que serían sus planes de gobierno. Y esas propuestas concretas tendrán que ser analizadas en foros y en debates organizados por los medios de comunicación, organizados por las universidades, organizados por los gremios, pero en conversaciones inteligentes. No puede ser que se presenta un PowerPoint de hora y media, entre otras empezando 2 horas tarde, y al final lo que la gente que participó recibió fue una cantidad de información, pero no tuvo oportunidad de meterse en profundidad en el tema. Entonces yo creo que los candidatos son los llamados, los precandidatos, a empezar a presentar documentos concretos. Ojalá de esos documentos que las discusiones terminen emergiendo unas propuestas consolidadas con insumos de pronto de varios de los candidatos, así como ojalá al final esos varios candidatos terminen convergiendo en la mejor propuesta para el país. 7:51, Hans-Peter Knudsen, exrector de la Universidad del Rosario, una columna que nos pone a pensar, y cierro la entrevista con un mensaje final que el doctor Knudsen deja en su texto, para que no caigamos en la trampa del odio. El país está herido, pero no podemos seguir alimentando la rabia. La salida no está en destruir al otro, sino en construir un nosotros. El respeto y la decencia deben ser armas políticas, no adorno moral. Doctor Hans-Peter, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes y un enorme gusto. Muchas gracias. 7:52. Deja una buena reflexión, profesor Quijano, y aquí lo habíamos dicho, usted lo ha repetido, lo hemos dicho en esta mesa. Esto no es como lo está haciendo un sector de la oposición a punta de insultos, a punta de memes, a punta de frivolizar el tema y sin propuestas. Esto es construyendo propuestas para ver cómo Colombia, que tiene con qué, sale adelante. Tiene que, óigame, a un año de terminar este gobierno, poco más de un año, porque estamos terminando el mes de abril. ¿Usted se acuerda cuando tenía el presidente Iván Duque el sol a sus espaldas, ¿no? Quiere decir cuando ya entran en el último año. ¿Usted se acuerda el expresidente Juan Manuel Santos en su segundo gobierno, el expresidente Uribe en su segundo gobierno, el expresidente Pastrana en su segundo gobierno? Los ve la opinión pública, los ven los que quieren ser presidentes como unos personajes del pasado. Ni siquiera hablan de ellos, se vuelven unos personajes simplones para la política colombiana. Pero resulta que con el caso Petro, él permanentemente se les sube al ring los 40, 45, 60 que quieren ser presidentes de Colombia, le siguen reforzando su discurso de los pobres, no me dejaron, me censuraron, una dictadura, ¿cómo es? Un golpe de Estado, y le siguen enfrentándole y lo mantienen vigente. Nunca antes en la historia política colombiana se había visto un presidente a casi un año de terminar su mandato subido en el ring como si fuera candidato. Pero ¿quién lo mantiene arriba? Los 40 aspirantes, sin propuestas.
7:54, la FM, las noticias como son. Lo que tanto esperaste llega cuando menos lo esperabas. Llega la nueva tarjeta de crédito posible del Banco Popular.